Y entonces estas dos partes de la palabra de Dios, hermanos, hablan de dos personas. Una persona se llama Lamec y la otra persona se llama Enoc. Y como hemos ya leído en esa parte de la palabra, podemos ver que esas personas tienen dos vidas contrarias. Esas personas son muy diferentes. Su estilo de vida es completamente diferente. Lamec y Enoc, dos vidas contrarias he puesto como tema sobre la prédica de esta mañana. Hermanos, en esos primeros capítulos de la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, podemos leer la situación en la tierra como estaba antes del gran diluvio, antes de los días de Noé. Y eso era probablemente una época de unos 1500, 1800 años. Entonces estamos hablando de bastante tiempo, de lo que sabemos muy poco, en verdad. Porque si usted va a buscar en su Biblia, puede encontrar que en el capítulo 7 de Génesis ya está el gran diluvio. Y entonces el tiempo entre la creación y el gran diluvio, no sabemos mucho de ese tiempo. Leemos en los primeros versículos, en los primeros capítulos, cómo fue creado el ser humano por Dios mismo. Y leemos cómo el ser humano se desarrolló, su cultura, y que iban a vivir en diferentes partes de la tierra, ¿sí? Y una historia, por ejemplo, muy conocida, que hasta los niños lo conocen, es la historia de los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, y que ahí sucedió algo muy, muy triste justo después de la creación, que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel fue aceptado por Dios, pero Caín no. Y entonces sabemos de esa historia que ahí Caín fue maldecido por Dios por haber matado a su hermano, ¿sí? Y sabemos que desde ahí, desde la raíz de ese problema que sucedió en la familia de Adán y Eva, crecieron dos grupos distintos en la tierra. Un grupo de personas que son de la raíz de Caín. Un grupo de personas que poco a poco, más y más, dejan los caminos de Dios. Eso se puede leer literalmente en la parte que hemos leído, porque mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 4. Mira lo que dice. Salió pues Caín de delante de Jehová. Entonces eso no solo es literalmente, porque en los versículos anteriores puede leer que Caín tenía una conversación directa y personal con Jehová. Entonces en ese tiempo fue posible para los seres humanos hablar directamente, escuchar la voz de Jehová directamente y conversar directamente con Jehová. Y Caín lo pudo hacer, pero dice en el versículo 15, en versículo 16, salió pues Caín delante de Jehová. Y no esto lo está hablando que terminó la conversación, sino que Caín dejó a Dios atrás y fue en el mundo para hacer y vivir su propia vida. Y entonces así también sus hijos. Y entonces así también sus nietos. Y así también los hijos de sus nietos. Y cada generación, podemos ver claramente, se aparta más lejos de Dios. ¿Sabe que eso también sucede en nuestro tiempo? Los seres humanos, cuando nosotros dejamos a Dios, podemos estar más o menos seguros que nuestros hijos se apartan más de Dios que nosotros. Y que la próxima generación se aparta aún más de Dios. Qué grande es la responsabilidad de ser padre, ¿verdad? Y guiar los hijos en los caminos correctos. Porque cada mal ejemplo que nosotros mostramos, ¿sí?, causa que nuestros hijos van a repetir ese error
y cometer errores más graves que nosotros. Siempre puede ver eso. Si usted va a hablar con unos delincuentes que en las cárceles, por ejemplo, si va a hablar con ellos, siempre puede escuchar que el problema de ellos, la situación en que están viviendo, empezó en el lugar en que ellos estaban. Casi siempre. Siempre hay excepciones, pero la mayoría sí. Y eso también podemos ver en lo que sucedió con Caín. Caín dejó a Dios, sus hijos también, y los hijos de sus hijos también. Y ahí creció una generación de perversos. Hasta que leemos en el primer versículo del capítulo 5, en el 26, disculpe, del capítulo 4, 25 y 26. Ahí leemos que Dios va a dar otro hijo a Adán y Eva, y ese hijo, dice la palabra de Dios, es el sustituto de Abel. Versículo 25 lo dice literalmente, ¿sí? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Una bendición especial para Adán y Eva. ¿Y qué pasa justo después de eso? Que es hermoso también el versículo 26, la última frase que dice, y entonces los hombres, ¿qué dice? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a la raíz de Set, los hombres empiezan a servir a Jehová. Entonces encontramos dos líneas. Una línea que es de Caín, que se aparta de Dios y que se aparta más y más de Dios. Y la otra raíz que es la raíz de Set, que dice la palabra, que comienza a invocar el nombre de Jehová. Dos grupos. Y entonces hoy día vamos a ver dos personas que nacieron de esta raíz, que nacieron de esos grupos, y entonces que tienen una vida muy distinta el uno al otro, ¿sí? Ahora, tal vez la pregunta de usted dice, ¿qué vale para nosotros conocer ese tiempo y conocer la situación que pasó hace muchos años, muchos siglos? ¿Por qué es importante para nosotros conocer esta historia? Es porque Jesús mismo dice en Lucas 17, versículos 26 y 27, algo importante. Lo buscamos. Lucas 17, versículos 26 y 27. Lucas 17, versículos 26 y 27. Ahí leemos la palabra de Dios y dice lo siguiente. Está hablando Jesucristo. ¿Y qué dice? Como fue en los días de Noé, estamos hablando de la época en que fue llamado Noé a construir el arca. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Así será el tiempo en que viene el Señor. Y entonces, eso sí es una razón ya para profundizarnos, para estudiar esa época que sucedió justo antes del gran diluvio. Para que nosotros entendamos cómo está nuestro tiempo en comparación con eso. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces, Jesús mismo dice que es importante saber qué sucedió en ese tiempo, en esa época. ¿Sí? Porque nosotros, creo personalmente, estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos exactamente la hora, ni el día, ni el año. Faltan algunas cosas que están por cumplir de la palabra de Dios, pero sí vivimos en un tiempo que parece en muchas cosas
a los días de Noé. Y entonces comenzamos con esa persona que se llama Lamec. Y Lamec entonces es una persona que creció en la familia de Caín, ¿sí? Y hemos leído esa parte de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué significa el nombre Lamec? Empezamos con eso, porque los nombres en la Biblia siempre tienen un significado importante. Escuchando el nombre ya sabemos algo de la persona, ¿sí? Lamec significa, lo podemos explicar positivamente, pero también la forma negativa. Positivamente podemos decir un joven poderoso. Bueno, puede ser que Dios nos ha bendecido con mucho poder o con mucha fuerza, ¿sí? Pero la pregunta es cómo usamos ese poder, esa fuerza que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Y entonces también podemos explicarlo como opresor. Entonces ese joven no usaba su poder de la forma correcta, ¿sí? Y leemos el testimonio de Lamec. En el versículo 19 empieza el testimonio de Lamec. Y ahí dice la palabra de Dios, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Así empieza el testimonio de Lamec. 2 mujeres. ¿Por qué la Biblia menciona eso en esa parte? Es porque hasta ese momento no era algo común. Lamec es la primera persona en Génesis que toma 2 mujeres en lugar de una. Por eso la palabra lo menciona, ¿sí? Lo menciona como algo que está pasando diferente. Eso no sucedió antes, ¿sí? Entonces podemos decir que ahí en ese lugar comienza la poligamia. Para aclarar eso nunca fue la idea original de Dios. Por eso comienza eso en la familia de Caín, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo enseñó claramente en Génesis 1, la última parte lo dice claramente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice sus mujeres, ¿sí? Dice su mujer, ¿sí? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es la idea principal de Dios. Todo lo que va en contra de esa idea es pecado. Y por eso menciona la Biblia la situación de Lamec. La poligamia. Hermanos, en los años que vivo aquí, he escuchado situaciones que me sorprendieron bastante de personas que, en general hombres, que viven en esa situación de poligamia. Y, más peor, que dicen, pero la Biblia lo dice. Hay algunas personas en la Biblia que tenían varias mujeres, ¿sí? Entonces ellos dicen, no es necesariamente mal, ¿sí? Y usan la Biblia, maltratan la Biblia de justificar su actitud de tener más que una mujer. Siguen el ejemplo de Lamec. Es cierto, en la Biblia sí encontramos varias situaciones, no son tantos, pero sí encontramos varias situaciones en que un hombre tenía más que una mujer, ¿sí? No son muchos. En verdad son muy pocos, ¿sí? Lo conocemos de la situación de Abraham. David. Y en la situación de Abraham salió muy mal. Claramente no recibió la bendición de Dios sobre esa situación. Eso terminó en una separación de su familia. Él tenía que dejar su hijo por eso, ¿sí? Leemos también en la vida de Jacob. Pero en la vida de Jacob, él fue engañado por el padre de su esposa.
Y por esa razón él se casó con 2 mujeres y causó un tremendo problema en el hogar de él. Hasta que su propio hijo fue vendido por los hermanos de la otra mujer. Eso causó la situación de poligamia. Y ahí hay 2 reyes en que leemos también esa situación. La vida de David, el rey de Israel, como mencionó la hermana, causó tremendos problemas en el hogar de David. Habían hijos que mataban a otros hijos, habían hijos que violaban a otras hijas de David. Todas esas cosas estaban pasando en el hogar de David. Es una bendición tener más que una mujer. ¿Cómo es posible que una persona usa la palabra de Dios de justificar esas cosas? Significa que la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Salomón, otro ejemplo. Las mujeres de Salomón, si va leyendo su vida, ¿qué pasó al fin de la vida de Salomón? Él acompañó a esas mujeres para servir a otros dioses. ¿Eso es una bendición? Y hay una situación más, ¿sí? Ese hombre se llama, tenía la mujer de Ana, creo que se llama Elcana, ese hombre, que era el padre de Samuel. Y en la vida de ellos también era un tremendo problema. Una mujer tenía hijos, otra mujer no, y estaban peleando todo el tiempo esas 2 mujeres. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es claro. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Lamec sabía esas cosas. Porque sabemos, si vamos a calcular, que Lamec, cuando él estaba vivo, Adán todavía estaba con vida. Y entonces, cuando él estaba visitando a Adán, que seguramente hizo, él sabía esas cosas. ¿Sí? Entonces, con eso comienza el testimonio de Lamec. ¿Sí? El testimonio. Y más adelante, Lamec va a cantar un cántico. La música es algo creada por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Los animales no escuchan música. Bueno, a veces sí, para que el perro no va a hacer cosas locas en la casa. La gente a veces pone música o algo así. Pero el ser humano disfruta la música. ¿Verdad? Es algo creado por Dios. Entonces Lamec va a hacer un cántico, pero él no lo usa para alabar a Dios, ¿sí? Sino, ¿para qué él usa esas cosas? Para hacer un cántico muy feo. Muy feo es. Mira lo que dice, versículos 23 y 24 del capítulo 4. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín, y Lamec en verdad 70 veces 7. Ese es el cántico de Lamec. Él usa la música que es mencionada para alabar a Dios, para decir cosas muy feas. Podemos decir, hermanos, podemos decir que aquí en la Biblia, al principio de la Biblia, encontramos el primer cántico reggaetonero. ¿Verdad? Porque si estamos escuchando el reggaetón, dice cosas así. De venganza, de sangre, de matanza, de violencia, todas esas cosas. Padres, cuidado lo que Satanás mete en la cabeza de sus hijos. Es veneno. Y entonces aquí ese reggaetonero, Lamec, está cantando ese cántico, ¿sí? Eso es su testimonio. Y hay que saber, hermano, que Lamec no es un ateo. Lamec no es una persona que no sabía de Dios. Lamec sabía que Dios existe. Lamec conocía a las personas de la raíz de Set,
que estaban adorando y invocando el nombre de Jehová. Ahora, revisando esas cosas de la vida de Lamec, ¿quién o qué es lo más importante en la vida de Lamec? Si analizamos esta parte, ¿quién o qué es lo más importante en la vida de Lamec? Lamec sirve a un Dios, claramente. ¿Y sabe cómo se llama ese Dios? El Dios se llama el Yo. Ese Dios está sirviendo a Lamec. ¿Lo puede ver? Lamec, ¿a quién va a defender? A sí mismo. Lamec, ¿sobre quién canta? Sobre sí mismo. ¿Sí? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Para Lamec, la persona más importante de su vida es Lamec. ¿Sabe lo que dice Jesús sobre los últimos tiempos que van a pasar? Que los hombres van a amar solo a sí mismos. El egoísmo. Y con eso viene la arrogancia, la altivez, agresión, violencia, venganza, ira. Todas esas características de un hombre que vive sin Dios y que sigue claramente los pasos de su bisabuelo Caín, pero peor. Como he dicho, nuestros hijos reflejan nuestros errores. Y justo por la actitud de estos tipos como Lamec, Dios vino con su ira sobre la tierra. Dios destruyó la tierra que Él creó por esos tipos de personas que estaban andando en la tierra. Una generación corrompida. Ahora una pregunta, hermanos. Tal vez un poco fuerte para decirlo, ¿no? Pero reflexionamos un ratito. Puede ser tal vez que nosotros, en nuestra manera de ser, parecemos a Lamec. No, hermano, yo no escucho reggaetón, yo no hago estas cosas, no hago robo, yo no tengo 2 mujeres. Estoy hablando de eso.
Eso es el mensaje de hoy. Amén.